Sagitario, bienvenidos a esta lectura para la semana del 1 al 7 de junio. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a empezar conociendo cuál es el arcángel que te va a estar defendiendo esta semana. Y te sale para ti, mira, wow, el arcángel Miguel. ¡Qué maravilla, Sagitario! Uno de los más poderosos, que representa la carta del mundo. Y te da el número 21. Si lo sumas, podría ser 2 más 1, 3. Podrías ponerlo al revés también, el número 12. Toma el número que más resuene contigo. Y el arcángel Miguel te habla de que vas a tener un final feliz. De que tu vida finalmente va a dar los giros y los cierres de ciclos necesarios para tu crecimiento espiritual e interno. Va a ser un gran momento para ti para poder conquistar el mundo, conquistar tus planes, vencer tus temores. Aprovecha la energía, Sagitario, para esta semana. La carta del mundo también podría estarte hablando, pues con el arcángel Miguel, de tener reconocimiento a nivel mundial por tu trabajo, independientemente de lo que estés haciendo, a nivel mundial o a nivel regional, con tu familia, con tus colaboradores, con tus compañeros de trabajo, pero de que hay reconocimiento por tu esfuerzo, lo hay. Tu nombre podría estar en las páginas principales de noticieros o periódicos. Mira, estas cartas son nuevas que tengo, son las cartas del Spirit Animal, del espíritu animal o el espíritu del bosque. Así que voy a sacar también el mensaje para ti de parte de estos animalitos. A ver, el arcángel Miguel te defiende y estos animalitos te protegen. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. ¡Wow! Mira qué carta más hermosa. La carta del espíritu del lobo. Y te habla de que tienes que esta semana convertir todo tu conocimiento en sabiduría. Y esa sabiduría es la que te va a llevar a alcanzar tus metas, a alcanzar tus sueños. Hay un proceso de crecimiento para ti durante esta semana, en donde te habla también de que tú vas a estar defendiendo tus valores, defendiendo tus crianzas, defendiendo lo que tú crees, tu vida, tu familia, con garra y con fuerza. Que nadie se va a atrever a meterse contigo, Sagitario. La gente va a temerte durante esta semana. Y el número de suerte que te da es el número 67. Igualmente lo puedes dividir, lo sumas o lo puedes tener al revés. Si me estaban pidiendo 4 números, pues ya lo tienen. Tienes el 21 y el 67. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, Sagitario, te invito a suscribirte, a activar la campana para que todas las semanas puedas recibir tu mensaje de tu arcángel y también de el espíritu del bosque o el espíritu animal que te protege. Vamos a ver en estos instantes tu mente, Sagitario, cómo va a estar esta semana. Tienes la energía de darse cuenta, y esto parece de que tu mente va a estar tratando de investigar, de ir más allá, de conocer la verdad, de ir como tras bastidores, tras bambalinas, para ver qué es lo que realmente está conociendo, está sucediendo allí. Habla de que va a ser una semana donde tú te vas a poder percatar de lo que realmente sucede tras puertas cerradas. Puede incluso estarte hablando de que vas a tener algún tipo de acceso exclusivo, o estás pensando en tener algún tipo de acceso exclusivo a alguna área, a algo que tenga que ver con política, algo que tenga que ver con algo referente tal vez a artistas, pero vas a tener esta semana esa oportunidad de poder conocer algo que usualmente no todo el mundo tiene la oportunidad de conocer. ¡Qué maravilla! Y vas a estar pensando en eso, porque una vez que te den esa noticia y te dicen, ¿sabes qué, Sagitario? Tienes acceso, por darte un ejemplo, a un lanzamiento exclusivo de la NASA, por decirte algo, ¿no? No necesariamente tiene que ser eso. Y tú vas a estar toda la semana pensando, analizando de que vas a poder ver cómo funciona esto, o podrías estar recibiendo noticias de que pues vas a ver cómo se filma un show de televisión. Y ahí está esa energía, ¿no? Donde puedes ver cómo funcionan las cosas detrás de cámaras. ¡Qué bueno! ¿Cómo va a estar tu corazón esta semana? Tienes la carta del estrés. Y parece que tus sentimientos van a estar muy revueltos durante esta semana. Tu corazoncito va a estar muy activo, muy estresado, muy cansado, tal vez por esa energía que vas a estar teniendo. Hay algunos de ustedes con esta carta del mundo, como te dije, que tal vez tengas una semana bastante ajetreada. Tal vez estés en noticieros, estés tu nombre en primera plana y tu corazón va a estar como latiendo a 1000 por muchos sentimientos y muchas emociones que van a estar a tu alrededor. Y
Tengo mucha fuerza con esa energía de ver cómo funciona algo. Tal vez estás invitado a un programa de televisión y te das cuenta entonces cómo funcionan las cosas detrás de cámaras. Veo esa energía muy, muy fuerte para ti. O podrían invitarte a ver cómo se construye un automóvil, por darte un ejemplo, ¿no? Pero veo que tu corazón esta semana va a estar latiendo a mil, va a estar estresado, pero no de una forma negativa, Sagitario, sino estresado por la felicidad, que no puedes creer el momento que vas a estar viviendo. ¡Wow! Déjame ver qué podría estarte bloqueando emocionalmente esta semana. Te sale la carta de fluir y parece que eso es lo que va a estarte bloqueando. Pues mira la carta de fluir, en donde no vas a estar relajado, donde vas a estar un poco tal vez ansioso, ansiosa por las cosas que vas a estar viviendo, y te habla de que no puedes permitir entonces de que esa energía de sentirte estancado, de tal vez sea algo mental, donde si te van a estar entrevistando a nivel internacional o si vas a tener algún tipo de entrevista de trabajo donde tú tal vez te sientas de que tú no has podido alcanzar cierto nivel todavía, sientes que tal vez te falta o que hay personas a tu alrededor que están más avanzadas que tú, y te dice de que no permitas que esa energía de sentirte limitado o de bloqueo te impida entonces alcanzar esos sueños, porque si fuiste escogido es por algo, porque lo mereces. Así que Sagitario, fluye, ¿eh? Deja que las energías y que las cosas fluyan de una manera natural. Podrías sentirte también como un poquito bloqueado o resistente al cambio de lo que viene para ti. Y aquí esta carta te dice, oh no, Sagitario, abre y deja que la energía fluya, sé tú mismo, sé natural, no trates de ser otra persona y verás que las cosas funcionan de una manera positiva para ti. Vamos a ver los factores externos, trabajo, dinero y amor. Luego vamos a ver los mensajes de tus ángeles y al final las 3 bendiciones. Así es que quédate conmigo hasta el final. Trabajo para esta semana. Tienes la carta del loco. Nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un salto de fe. Intentar algo nuevo, hacer algo completamente diferente para ti esta semana. Y mira, aquí tienes el sol. Esto, Sagitario, podría representarte un nuevo trabajo en un nuevo lugar, ¿eh? Si estás trabajando actualmente o estás buscando empleo, esta es una nueva oportunidad. Si estás trabajando, pues tal vez tú estás pensando en hacer algo distinto y vas a tener esa oportunidad de hacer algo diferente, de trabajar para otra compañía, de poder recibir un mejor salario inclusive. Y si estás buscando empleo, te va a llegar una oportunidad sorprendente, Sagitario. Y mira las finanzas para esta semana, ¿eh? Abundancia, muchísimo dinero en tu bolsillo. Podrías estar recibiendo una notificación tal vez que durante el mes de mayo generaste más dinero si tienes un trabajo independiente de lo que tú habías esperado. Podría estarte indicando también que durante esa semana estarás recibiendo noticias de gran entrada de dinero para ti. O esa puede ser la noticia de este ascenso, de este cambio de trabajo o de esta nueva oportunidad que va a llegar para ti, de tener este reconocimiento mundial que va a multiplicar tu dinero, pero así, muy rápido. Estas finanzas y esta nueva oportunidad de trabajo para tu vida son inigualables, así que tienes que empezar a fluir, ¿eh? Empezar a descubrir que tú tienes talento, empezar a descubrir y aceptar que tú vales, ¿eh? Sentirte orgulloso, orgullosa de ti misma, convertir ese conocimiento y esa experiencia que tienes en sabiduría para que puedas alcanzar estas metas. Recuerda que nadie te va a poder quitar lo que es tuyo. Y aquí el Arcángel Miguel hablándote de esa carta del mundo. ¡Wow! Si estás en pareja, el mensaje que sale para ti, la carta de el mago. Las cosas van a estar muy positivas para ustedes que están en pareja. Esta energía me habla de incluso tal vez una noticia positiva que puedas estar recibiendo de un hijo. Tal vez si no eres tú la persona que va a estar en los medios, que va a estar recibiendo toda esta atención, puede ser tal vez algún hijo tuyo. Y te están indicando aquí de que son unas energías que tú merecías desde hace mucho tiempo. Donde empezaste aquí y pensaste que la vida te iba a ser un momento bien difícil y que pasaste por un momento en que jamás ibas a regresar, ahora tú regresas a un mismo punto, pero siendo una mejor persona, teniendo reconocimiento, teniendo fama, teniendo poder, teniendo importancia. Eso es lo que se dice como coming full circle, que das toda la vuelta completa a un círculo, pero para algo mejor. Por ejemplo, trabajaste en un cine, digamos que vendiendo los boletos.
y ahora se te presenta la oportunidad de trabajar nuevamente en ese cine años después, pero ahora vas a ser el gerente o la gerente. A eso me refiero. Entonces adáptalo a una etapa de tu vida en eso similar. Puede inclusive también ser si estabas con una familia tal vez que no te aceptaba, que no aceptaba a tu hijo. Ahora la familia de esa persona viene full circle, hace un círculo completo donde ahora sí te aceptan. Y eso también te lo marca tu arcángel Miguel, ¿eh? Para los que están solteros esta semana, esta es la carta que quiere hablarte. ¡Wow! La carta de el emperador, papá. ¿Qué te parece? Mira tú. Sagitario, esta carta te habla de que los que están solteros, los o las que están solteros, no importa tu género. La carta del emperador te habla de que hay alguien aquí de poder que ha puesto la mirada en ti. Es como si fuera un benefactor o una benefactora en tu vida. Alguien que quiere colocarte debajo de su ala, tanto para ayudarte en tu carrera como en el amor. Y esto parece que es una persona que me están diciendo acá tus guías de que al inicio no vas a reconocer que está interviniendo por ti. Y luego te darás cuenta de que ha metido las manos en el fuego por el amor y la conexión de almas gemelas que siente por ti. ¡Wow! Tienen que mantenerme al tanto, mis guerreros de Sagitario, cuando estas cosas empiecen a sucederles. Recuerden mantener siempre una actitud positiva, ¿eh? En los comentarios me dejas tu nombre, tu país, me cuentas cómo vas y yo de esa manera te tendré presente siempre cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Las cartas del propósito de vida, vamos con la lectura de los ángeles para ver qué te dicen para esta semana. Te habla de la música. Mira, tal vez algunos de ustedes se vayan a hacer famosos por su música. Dice que tu conexión con la música te ayuda a sanar a ti y a otras personas. Y esa es parte de tu propósito de vida, ¿eh? Tener que ver con la música. Ya sea que tú cantes, que seas intérprete, que seas compositor, compositora, o que simplemente escuches y sanes por medio de la música. O tal vez podrías estar creando algún tipo de sanación por medio de tambores, por medio de cantos. Eso está a tu favor, eso juega a ti para que sanes o para que ayudes a otras personas a sanar. Y aquí yo veo mucho dinero entrando a tu vida y puede ser también por regalías con respecto a la música, si eso es para ti, pues. ¿Qué otro mensaje, Sagitario, para esta semana de parte del propósito de vida? Te habla acerca de los libros. Tal vez el reconocimiento y la fama que algunos de ustedes van a tener tiene que ver con escribir un libro. Te habla de que tú vas a conectar a tu propósito de vida en la manera en la cual tú te involucres leyendo o escribiendo libros en tu vida. Así es que mantén esas energías a tu favor. ¿Qué consejo te dan para esta semana los ángeles? Ay, mira tú. ¿Qué será? ¿Qué será? Abundancia, Sagitario. Y esto confirma todo lo que te he estado diciendo en esta lectura. Esto es un gran giro que te va a dar la vida. Una gran sorpresa esta semana para ustedes. Manténganme al tanto, ¿eh? Para algunos la abundancia, como te digo, puede ser financiera, puede ser de reconocimiento, puede ser de estatus, puede ser social, puede ser abundancia en el amor. Pero de que aquí viene abundancia para tu vida no hay duda y te vas a sentir de esa manera esta semana. Y muy agradecido, por supuesto. Tienes que ser certero en tus actos y en tus decisiones. Cuando vayas a hablar, cuando te vayas a expresar, no dudes jamás de ti. Vamos a ver cuáles son las 3 bendiciones que vienen para tu vida, mis guerreros de Sagitario. Recuerda compartir este video si te ha ayudado a ti, puede ayudar también a otras personas. Y gracias por ver este video hasta el final. Pues esta es la carta que quiere hablarte. Voy a quedar con ella. La primera bendición que tienes es el 4 de espadas. Me habla de que el momento de descansar en tu vida ha terminado. Esta semana usted la empieza parado, de pie, firme, abierto, abierta a muchísimas grandes cosas. El momento de pereza y de dejar las cosas para última hora quedó atrás. Y esa va a ser la bendición porque te levantas con mucha fuerza y con mucha energía para hacer tus sueños realidad. La segunda bendición que recibes esta semana, mi guerreros de Sagitario, aquí está, es la carta del 3 de espadas. Y esto me habla de la sanación en tu vida. Esa sanación puede ser espiritual, como puede ser también algo referente a lo emocional y en el amor, donde encuentras finalmente a tu alma gemela, alguien que te va a ayudar a sanar y reparar tu corazoncito.
Y la tercera bendición que va a llegar para ti. Wow, te quieren hablar dos cartas, ahí te las voy a dejar. La carta del Caballero de Bastos, que te habla de que vas a tener la bendición de salir hacia adelante, de vencer cualquier obstáculo que se te presente. Y la bendición de la Reina de Oros, donde tú vas a poder mirarte en el espejo o mirarte como en un televisor. Tú vas a poder estar sentado, sentada frente al televisor y ver tu nombre allí, o tal vez en el teléfono, en alguna nota por un medio digital. Y eso tiene mucho que ver con lo que estás aquí. Y esa es la tercera bendición que va a llegarte para ti. Saltar el obstáculo y llegar a ser, wow, llegas a ser el número 1 o la número 1. Wow. Muchas felicidades, mis guerreros. Manténganme al tanto. En pantalla los siguientes videos que te recomiendo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.